Buenos días. Primeramente, bueno, pues muy agradecida a toda la organización de FEAS por la invitación de hoy y sobre todo también, bueno, pues también dar las gracias a todos los que estáis participando. Veo que es un foro motivado e interesado un poco por avanzar en este capítulo que es tan complicado. Yo os traigo pues una experiencia, digamos, doble. Por una parte, bueno, pues llevo desde el año 95 trabajando en Albacete, en Aspon Albacete, solamente trabajando con los usuarios que estaban internados y tenían patología, tenían la discapacidad intelectual y patología mental. Y después, en este último año, como ha dicho mi compañera Cristina, muy breve, porque desde mayo estamos en septiembre, pues me he integrado un poco en el programa de discapacidad y necesidades complejas, con lo cual aquí tengo pues menos experiencia. Os voy a intentar trasladar pues la forma en que yo visualizo estos no siempre pacientes, a veces son individuos o personas, porque no en todos los casos con la discapacidad y trastornos de conducta va a suponer que hay una patología psiquiátrica. Os voy a trasladar desde una visión médica, pero también complementando con una visión de terapeuta de familia, viendo un poquito, intentando explicar lo que yo a través de la experiencia he ido viendo. Y desde luego los trastornos de conducta tenemos que intentar descifrar qué quieren decir los individuos con esos trastornos de conducta. Y entonces vamos a ir viendo un poco cómo es mi visión. En cualquier momento después en el debate pues podéis preguntarme lo que queráis. Esta primera, bueno, pues esto lo han hecho en el centro de día de allí de Asprona, estos dos manchegos, por eso los traigo ahí. Vais a ver que voy a decir muchas veces lo de subsistemas, sistemas. Entonces, por esa razón, la primera diapositiva es deciros que ahora mismo nosotros somos un sistema. ¿En qué consiste que seamos un sistema? Pues que estamos diversos individuos reunidos, interrelacionados, con una meta común. Entonces, seguramente que si os pregunto a cada uno de vosotros, a lo mejor las metas no son las mismas. Mi meta, por ejemplo, sería trasladaros lo mejor posible cómo veo yo al individuo con discapacidad de trastornos de conducta. Posiblemente otro de vosotros tendréis otra meta, pero todos lo que queremos es entender mejor a este tipo de personas, ¿de acuerdo? Cuando yo me traspaso mi trabajo a lo que es el trabajo con los individuos y con las familias, ya también divido en subsistemas. Y veremos un poquito también en qué cosas se puede dividir a la familia y trabajar no solamente con el individuo, se puede trabajar con un subsistema de la familia, o sea, con los padres y con el individuo, solamente con los profesionales que estén en trabajo directo con el paciente, de muchas maneras. O sea, que se pueden dividir en subsistemas para poder trabajar y llegar al individuo y cambiar el formato de comunicación de esa persona. Aquí os defino pues cómo veo yo al ser humano y cómo veo yo la relación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, partimos, Juan Luis Linares, que es un terapeuta de familia, nos habla de que somos seres amorosos. Y bueno, pensar que somos un individuo a solas realmente es una limitación, porque no subsistimos y no tenemos otro al lado, desde nuestro propio nacimiento o desde nuestra propia concepción. De ahí que, bueno, pues el hombre siempre está inserto, el individuo siempre está inserto en el contexto que posee, pero el contexto es el contexto familiar, es el contexto de amigos, es el contexto social, o sea que vamos ampliando a suprasistemas donde nosotros estamos relacionados continuamente. Y también hay otra parte en las intervenciones en sistémica, que es intervención relacional, en donde siempre pensamos que es posible cambiar. Siempre nosotros nos relacionamos a través de una serie de estrategias que hemos ido aprendiendo y que nos han ido bien, con lo cual, ¿por qué las vamos a cambiar? Lo que hacemos es repetir esas estrategias. Eso no quiere decir como continuamente las reglas en las que nos movemos van variando, nuestras estrategias también se tienen que modificar y que adaptar al contexto. Con lo cual, desde el punto de vista sistémico,
no tiene por qué no haber cambio, no es irreversible nunca una conducta. Lo que a veces hay que hacer es esperar el momento de la intervención. No siempre el tiempo del paciente y la familia es el tiempo del terapeuta o el tiempo de la incertidumbre de los intervinientes, el psicólogo, el cuidador, el referente, el monitor. A veces esa necesidad que plantea el equipo terapéutico puede que no esté a la par de la necesidad que tiene la familia o del tiempo en donde la familia puede permitirse cambiar. Entonces habrá que esperar. Muchas maneras de definir qué es una familia. Os traigo una de ellas que me parece que es la que más se adecua a la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque todo ser humano como que siempre tiene un dilema en dos polos: el sentimiento de dependencia y el sentimiento de individuación o diferenciación. Aquí tenemos una merma, y una merma muy importante, que siempre va a haber una dependencia de terceros. En mayor o menor lugar va a necesitar un apoyo, con lo cual el ciclo vital de este individuo se va a truncar en parte. Vamos a necesitar adaptar a las capacidades del individuo al contexto educativo, social, etc. Con lo cual aquí lo que es la protección de cuidados, lo que es el mantener una estabilidad emocional, física y económica, va a permanecer mucho más tiempo. Y por supuesto, por la parte del individuo, mayor frustración a la hora de que no va a poder alcanzar lo que alcanzan otros iguales. Os traigo, para que entendáis lo que yo digo, pues os traigo algunos dibujos, ¿no? Por supuesto, las bases de la comunicación, la primera es que es imposible no comunicar. Aunque estemos durmiendo, estamos comunicando, porque si yo veo a alguien dormir y que está tranquilo, podría pensar qué relajado está, qué tranquilo está. Con lo cual, nunca, aunque esté callada o en silencio, nunca voy a dejar de comunicar. Siempre cuando estamos trabajando con otro, tenemos dos niveles en la comunicación, que tenemos el lenguaje, como yo estoy hablando ahora, pero después también tengo la relación. Y en la relación, muchos de vosotros no me conocéis, con lo cual no me ponéis detrás nada. Hay gente de aquí de Albacete que me conoce, con lo cual no solamente lo que yo estoy diciendo, sino la gente que me conoce entiende mi comunicación de una manera distinta, según lo que piensan y esperan de mí. Os pongo un ejemplo también muy fácil, que es la vieja del visillo. En la vieja del visillo tenéis dos niveles, que es lo que dice y lo que se siente en la relación. Cuando la vieja del visillo va a alguien y le dice, oye, que me he enterado que no sé qué, que no sé cuánto, realmente podrá aparentar que quiere favorecer al otro en lo que comunica, pero no es así, con lo cual habrá un lenguaje verbal de que te estoy diciendo algo, pero la relación es negativa, ¿vale? Y en eso nos movemos todos, y nos movemos también en terapia. Esto es lo que os he comentado. En la comunicación digital y analógica, la digital es la verbal, la analógica sería la de los gestos. La analógica es primitiva, porque desde que nacemos nos relacionamos con el olfato, con el gusto, con los gestos, ¿de acuerdo? Entonces esa es primitiva, y esa es la que nos dice la relación con el otro. Yo puedo decir qué contenta estoy aquí, pero si mi cara es de desagrado, os quedáis con mi cara de desagrado, no con lo que he dicho. Y estas son las bases en las que entramos en terapia. ¿En qué momento estamos? Digamos que en toda la visión de terapia sistémica se ha ido avanzando y se ha ido modificando muchísimas cosas. Ahora estamos en un momento que llamamos una cosa así, muy extraña, así como construccionismo social, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste? Consiste en un baile, en donde estamos con el individuo, con la familia, con los cuidadores, con los referentes, podemos estar con varios intervinientes trabajando. De manera que lo que hacemos es intentar recoger los significados, las emociones de sus relatos en el aquí y ahora y en el pasado. Se puede trabajar solo en el aquí y ahora, se puede trabajar también teniendo en cuenta la historia de la familia. Cuanto el caso más complejo es y más resistente, han pasado por más momentos de vulnerabilidad, vamos a tener que recoger parte de la historia previa
porque si no, es posible que la familia no nos deje entrar en conflictos o lazos complicados. Necesitamos una acomodación, un entendimiento de lo que han ido pasando a lo largo del tiempo para que nos validen como intervinientes y podamos modificar cosas. Imaginaros, el trabajo que hacemos aquí, pues ante este dibujo tendríamos que pensar qué está ocurriendo. Entonces lo que hacemos es recoger el relato previo de la familia, en donde no solamente recogemos el relato previo, sino que preguntamos a cada uno de los miembros elegidos qué está pasando. Este es otro salto más dentro de este tipo de intervención, en donde yo puedo preguntar a esta señora qué piensa del señor que está enfadado, pero a la vez puedo preguntar a este chico joven que está pensando de lo que dice uno y el otro. O sea que circularmente ellos están oyendo lo que piensan uno del otro. Muchas veces lo que está ocurriendo es que redundamos en conductas porque no lo hemos hablado. Porque no ha salido la parte emocional tampoco de por qué actuamos de esa manera. Entonces lo que hacemos es facilitar la visión de todos los miembros. Y por supuesto el terapeuta tiene que estar aliado con todos, pero no con ninguno en particular. Imaginaros que, por ejemplo, te alías mucho con una madre que está pasándolo mal y puede ser que el chico esté embroncado con la madre, y si tú haces este movimiento hacia la madre puede hacer que el chico pierdas la relación con él o disminuya la relación de confianza con él. Con lo cual, digamos que la actitud nuestra es más de neutralidad. Pero eso no quiere decir de no implicación. Aquí tenemos lo mismo. Cuando nosotros entramos a ver un fotograma de un paciente o de un individuo, pues tenemos que reconstruir esa historia. Por supuesto que cada uno de los integrantes lo va a vivir de una manera. De ahí la complicación, de ahí la aparición del problema de conducta. No se están entendiendo, se está utilizando un lenguaje en donde la emoción no está por medio, una emoción sana, una emoción que posibilite el cambio a favor, y después tampoco se está utilizando el contenido, realmente qué está pasando ahí, ¿vale? Entonces el terapeuta tiene que acomodarse continuamente a lo que la familia va demandando y en qué momento está, hasta dónde podemos llegar o no. A la hora de hacer un relato, recoger el relato de todo lo que va ocurriendo, pues vamos a ver, tenemos que ir, como os he dicho antes, elaborando la historia a través de los subsistemas, y tenemos que primero recoger lo que sería la diada conyugal y paternal. El eje de la familia nuclear son los padres. De ellos tiene que derivar acuerdos comunes y después también la protección y la nutrición que se da a los hijos. Ahí es donde tenemos que ir recorriendo con ellos qué ha podido pasar antes para que haya un momento de vulnerabilidad en donde a lo mejor ha aparecido un síntoma, en este caso un síntoma en el hijo. Y tenemos que recorrer en qué manera a lo mejor esa jerarquización en donde los padres tienen que conformar las reglas de la casa y los hijos se tienen que ir adecuando siempre con comunicación directa, ¿qué ha podido pasar para que eso se trunque? Y a lo mejor un hijo haya tenido que estar en un momento determinado haciendo funciones de padre, ¿vale? Entonces ahí en el estudio tenemos que ver pues eso, cómo funcionan los padres, cómo está esa transmisión de protección y de cariño, cómo también está la relación con el resto de hermanos. Es muy importante también ver si el resto de hermanos no tienen patología, las rivalidades que se pueden generar, las competencias, etc. Todo eso también se tiene que evaluar. Son familias que necesitan estar con apoyos, o bien con familias extensas, o sea, con abuelos, tíos, o bien con la red social. Solos, cuanto más grande es el problema, más se va a recrudecer y más se va a cronificar. Entonces necesitan una red social. Tenemos que investigar también esa red social, ¿de acuerdo? Y siempre después os digo, el ciclo vital de la familia y del individuo tenemos que acoplarlo también. Tenemos que ver en qué momento está y de qué manera se puede actuar, ¿de acuerdo? Los estudios nos hablan de que hay 3 factores importantes que van a propiciar o que van a ser indicadores favorables de la evolución de estos casos, que sería una cohesión familiar, o sea, que los miembros de la familia se hayan podido reorganizar adecuadamente con la aparición de esta discapacidad intelectual desde el nacimiento, o sea, que los hijos, los hermanos, por ejemplo, puedan seguir sus cosas, que no haya una rigidificación de papeles de manera que, por ejemplo, el padre y la madre se puedan complementar a la hora de cuidar al hijo, la expresividad emocional, hablar de esos temas,
no callarlos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué te sientes mal? ¿Se ha roto este objeto? Bueno, ¿qué te ha pasado? Y después, la salud materna. Eso depende de las visiones que se tengan, ¿no? Porque muchos apuntan a que la madre sigue siendo el eje fundamental, la salud, la protección, la capacidad de maternaje es muy importante. Desde Sistémica, siempre si una madre es capaz es porque tiene también posiblemente a un marido que le está ayudando. Entonces siempre se tiene que ampliar no solamente a la salud mental, sino a la salud de la diada parental. Factores de riesgo que pueden existir, ¿qué casos son aquellos que parece que son complicados, que son resistentes, que no van a mejor, ¿vale? Pues os pondré después un ejemplo en donde en un momento a lo mejor complicado de la familia un hijo tiene que ayudar a un padre y a una madre, con lo cual está saltando como un escalón que después es posible que tenga consecuencias, ¿vale? Y eso sería la parentificación. Después, por ejemplo, hay que adecuar la discapacidad al potencial que tenga. O sea, tenemos potencial y tenemos mermas. Entonces tenemos muchas veces también que trabajar con las familias esas dos partes. Hay familias que a lo mejor creen poco en el potencial y tenemos que estimularlo, y al revés. Hay familias que a lo mejor son más pesimistas y tenemos que fundarles de esperanza, ¿vale? Después también veremos algún ejemplo un poco donde a veces, por ejemplo, si uno de los padres no está ayudando en el cuidado del hijo, pues puede ser que tenga que actuar una abuela, y eso puedan crear redes disfuncionales después. Estos serían las coaliciones. El sostén externo, o sea, todo el apoyo que hay externo es muy importante el apoyo social, toda la parte que tenéis desarrollada de talleres, toda la parte de ocio, es fundamental para estos individuos. Después las dificultades económicas, la falta de, bueno, esto son evidencias científicas, la falta de creencias religiosas pues también está evidenciado. El que haya solamente un padre también es un factor de riesgo. Después el que haya un estigma por parte de la familia, el que aún se siga, esto cada vez ocurre menos, prácticamente no ocurre, pero el que se vea como algo peyorativo pues también va a ser algo que no va a dejar entrar en el trabajo de potenciar las habilidades. Cuanto más tarde diagnostiquemos adecuadamente a los niños, me refiero ya al nacimiento, más difícil va a ser de que podamos desarrollar todas sus habilidades y los pongamos en los contextos terapéuticos adecuados. Si el cambio de profesionales es muy continuo, pues bastante peor, porque son casos que necesitan de un vínculo estable, ¿vale? Y después también sería negativo que si hay varios hermanos y los padres dejen todo y se centre todo el sistema familiar en el cuidado de este hijo. Es un hijo que va a tener capacidades y con lo cual hay que estimularlas. Entonces, el hecho de tener un pesimismo excesivo puede hacer que limitemos las capacidades que sí que posee. Paso a otro aspecto, porque os traigo así un poco de un resumen de los datos tanto del programa actual como del programa que llevamos ya muchos años, ¿vale? Entonces, vamos a ver algo muy complicado, que es cómo diagnosticamos y después qué hacemos. Hay varias clasificaciones, entonces nosotros a nivel clínico nos manejamos con dos clasificaciones. Nos manejamos con la clasificación americana, que es esta que pongo yo aquí, del DSM, y con la europea, que es la CIE-10. Después está la clasificación de la Asociación Americana, que es mucho más completa, que habla ya de lo que es la definición de discapacidad intelectual, que tiene después una expresión dimensional, o sea, que habla del individuo, del contexto, de los trastornos mentales, de los trastornos de conducta, pero es que eso a nivel clínico no está implantado. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo con estos pacientes, con mis compañeros psiquiatras, yo tengo que utilizar aquello que utilizan ellos. Por eso los diagnósticos que traigo son de estas clasificaciones. Pero también quería hacer una reflexión de que incluso en estas clasificaciones, en las dos, hay un cuestionamiento de que están limitadas y de que deben de mejorar. Pero en ellas también cabe el diagnóstico relacional y cómo se puede incluir ese diagnóstico relacional. Y os pongo aquí los dos ejemplos. Por ejemplo, en la clasificación americana, que es el DSM-4, el TR, estamos ya a punto de tener el quinto, la quinta revisión, pues en el eje 1, que es donde ponemos los diagnósticos psiquiátricos, hay uno en el que se especifica como otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Y ahí habla de problemas de relación y especifica, puede haber problemas de relación con los padres, problemas de relación de padres a hijos, problemas de relación entre hermanos. Y eso no implica una enfermedad mental. O sea que yo puedo diagnosticar en esta clasificación una discapacidad intelectual tal
y puedo poner problemas de relación. Estoy diciendo, en ese momento estoy diciendo que no hay una patología mental, ¿de acuerdo? Y es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y en la CIE-10 de la misma manera. La CIE-10 de otra manera, porque también en la cuarta categoría, cuando diagnosticas una discapacidad intelectual, puedes añadir, sin deterioro del comportamiento, con deterioro mínimo, veis ahí que hay la posibilidad de poner también que hay un trastorno del comportamiento sin comportar una enfermedad mental asociada. Y ahí es donde yo también os traigo que la posibilidad de un diagnóstico sistémico o relacional cabe, porque yo no estoy hablando de una enfermedad mental, estoy hablando de un problema de comunicación. Cuando trabajamos en la reflexión continua de la intervención que se hace con estas familias a través de mi experiencia, también os traigo un poco, yo os traigo un resumen de lo que yo veo más importante. No se puede hablar de que siempre hemos buscado la familia de la anoréxica, la familia del psicótico, pues la familia, solo podríamos pensar que hay una familia discapacitada, eso no existe, ¿vale? Las tipologías rígidas no nos llevan a ningún sitio, ¿vale? Trabajamos, como os he dicho, con varios polos, trabajamos con el individuo, porque muchas veces no siempre, en estos pacientes hace falta un espacio personal para ellos, hace falta recoger sus inquietudes. Y aunque yo estoy hablando de familia, los que trabajáis conmigo veis que también trabajo, a veces entrevisto solamente al paciente o al individuo, siempre estoy intercalando paciente e individuo porque a veces no tiene una patología mental, entonces a veces trabajo solamente con él y trabajo solamente con qué inquietudes tiene, qué está pasando, ¿vale? Entonces, se puede saltar a varios subsistemas y también trabajo con el referente exclusivamente, para que después el referente traslade todo eso al monitor, al cuidador, etc. Siempre hay que evitar que las familias, cuando entramos a recoger con ellos los momentos difíciles que han pasado, que sientan que ellos tienen culpa, en absoluto. Estamos recogiendo qué pasó y qué podemos modificar ahora. Entonces, eso es una de las cosas que siempre al inicio se tiene que connotar positivamente, ¿vale? Y siempre el terapeuta tiene que estar adecuándose al tiempo que tenga esa familia y al ciclo vital en el que se encuentre, ¿vale? Eso no quita que desde un marco terapéutico nosotros trabajamos de una manera determinada, primero una evaluación, después una intervención, o sea que todo eso tiene un setting en un marco teórico, en donde las técnicas y las tácticas que utilizamos tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la creatividad, pero tiene que ver con un marco, En este caso, en mi caso, bueno, pues de varias técnicas que hay, de varios autores en terapia relacional, en la discapacidad muchas veces no solamente nos tenemos que ir al relato del pasado, sino las intervenciones en el aquí y ahora son muy importantes. Y sobre todo las intervenciones que corresponden más a un modelo de tipo estratégico. ¿Cuál es ese? Pues trabajamos sobre todo con soluciones intentadas. Pues que, por ejemplo, pues no sé, una conducta concreta y esta conducta, digamos, ¿para qué ocurre? O sea, que en ese análisis funcional que vosotros también trabajáis, nosotros el análisis funcional que hacemos, la pregunta base es ¿para qué esta conducta? ¿De acuerdo? Entonces, en ese para qué vemos qué implicación, en qué implica a otros miembros, estudiamos la conducta concreta, estudiamos esas soluciones intentadas que generalmente fracasan porque conllevan una rigidez y lleva a un síntoma, e intentamos modificar esas conductas. Eso sería un trabajo más en el aquí y ahora y más de tipo estratégico. Y después también está el trabajo más diacrónico, más a lo largo del tiempo, que es recorriendo la historia de la familia para poder entender el momento en el que está. Eso es una danza de estrategias y de técnicas, dentro del mismo marco. Bueno, os traigo datos. Este es, como os digo, desde el año 95, pues soy colaboradora en la parte de tratamiento de lo que serían los pacientes que están internados en Spron Albacete, tanto en lo que es la residencia, como es la parte de minuscencia de gravemente afectados. Y también trabajo con 5 pacientes de los pisos supervisados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, del externado, ahí, bueno, pues tenéis de los usuarios de externado, usuarios totales es porque también hay de otros ámbitos de internado, pero de los usuarios de externado ahí tenéis, por ejemplo, en el centro ocupacional 136, 28 tratamiento psiquiátrico. Bueno, lo que quiero reflejaros es que dentro de los usuarios de externado, pacientes que llevan tratamiento psiquiátrico es el 20%.
21%. Yo no llevo el trabajo de estos pacientes. Estos pacientes están tratados por los psiquiatras ambulatorios a nivel público. Solo os traigo el dato. Aquí sí que os traigo ya donde yo trabajo, ¿vale? Entonces, daros cuenta que, bueno, tenemos la residencia, la mini-residencia, las viviendas supervisadas. El porcentaje tan elevado que hay de patología comórbida. En residencia un 59%, en gravemente afectados también un 59% de patología dual, ¿vale? Y en viviendas supervisadas un 28%. Aquí sí que hay discapacidad y patología dual. De alguna manera, esa dificultad que hay de relación entre la parte social y la parte sanitaria hace que en este caso haya muchos pacientes que realmente son pacientes entre psiquiátricos y discapacitados, pero sí que se van llenando porque también a nivel sanitario, a nivel psiquiátrico, pues hay falta de plazas, con lo cual a veces caen en estos dispositivos. Y sin un soporte psiquiátrico, la verdad sería complicado poder funcionar bien. Os traigo los diagnósticos, en este caso. Vamos a ver. Tenéis aquí los diagnósticos de residencia. El porcentaje mayor, veis ahí, que sería con el 30% trastorno de control de impulsos, un 20% sería esquizofrenia, el 6% tendríamos un 15% de trastorno bipolar. Toda la parte más grave de patología, que son trastornos psicóticos y trastorno bipolar, sería el mayor grosso de estos pacientes, con lo cual hace falta un soporte farmacológico psiquiátrico, ¿de acuerdo? Después tenemos otros porcentajes menores, pues tendríamos ahí, por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo, que también es muy grave, y que sería el cuarto en proporción, que sería un 10%, perdón, un 9%. Entonces veis ahí que dentro de la patología es patología grave. En la mini-residencia, en la de gravemente afectados, pues aquí varía un poquito el porcentaje. Tenéis ahí un 30% de trastorno explosivo intermitente, un 30% también trastorno de control de impulsos no especificado, y después tenemos ahí también más o menos más equilibrado trastorno generalizado del desarrollo, trastorno bipolar, ¿vale? O sea, también tenemos un porcentaje altísimo de patología mental grave. Resultados. Y quiero traer los resultados buenos y malos, y os explico. Realmente no hemos hecho un análisis científico de estos datos, no hemos hecho una base de datos adecuada y se tendría que ampliar a más cosas. Estos son los registros exclusivamente de conductas problema, que hay de 3 años en residencia. Vamos a ver, aparentemente, veréis que después los resultados también se favorecen. Aparentemente, bueno, aquí parece que hemos conseguido en algunos de los trastornos de conducta mejoría y en otros no. Por ejemplo, tendremos conducta social ofensiva, está peor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en heteroagresividad está peor y en destrucción de objetos. En cambio, por ejemplo, hemos mejorado conductas que son más colaboradoras, hemos mejorado conductas disruptivas, hemos mejorado... O sea, hay unos aspectos en los que están mejor y otros que están peor. Pero tenemos que también tener en cuenta, volvemos al contexto donde está el paciente y veréis cómo los resultados en otros contextos son distintos. Estamos hablando de que en esta residencia tenemos un porcentaje de pacientes, 46 pacientes con patología mental asociada a la discapacidad, ¿vale? La mayoría, o sea, en este porcentaje de pacientes hay 2 o 3 pacientes que son los que más trastornos de conducta tienen. Y una de las cosas que potencian los trastornos de conducta dentro de internado es el rechazo continuar en el dispositivo. Hacemos análisis de conducta, hacemos intervención con las familias, pero ¿qué ocurre aquí? Pues que el paciente no quiere estar donde está. Entonces, ahí está la gran dificultad del mantenimiento de estas conductas, que aspira o desea irse con la familia, aspira o desea irse a otro centro porque va a encontrar algo que cree que no tiene en este. Entonces, ahí os digo, claro, la intervención terapéutica es que no va a la par de la motivación del paciente, con lo cual, a pesar de un buen trabajo hecho, es posible que esto ocurra. Otro dato importante, no existen ingresos psiquiátricos, o sea que los pacientes que están, que os he comentado, que llevo en estos 3 dispositivos, no han necesitado 12 años ningún ingreso psiquiátrico, y una urgencia hubo, me parece que el año pasado, y no ha habido más, o sea que no han tenido que ir a ingresos ni han necesitado urgencias psiquiátricas. Los resultados, por ejemplo, en la mini-residencia son distintos, hay mejoría completa en todo. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué hay tanta mejoría? Pues porque el determinante biológico es más importante.
porque están más afectados por la discapacidad, con lo cual la parte de medicación, aparte de otras intervenciones, pues también juega un papel crucial. Entonces aquí el determinante biológico hace que si están bien medicados, junto con los apoyos del trabajo que se hace con todo el equipo de la residencia, puedan tener resultados favorables. En los pisos también un resultado estupendo, ha mejorado todos los trastornos de conducta. ¿Por qué pienso yo que ha mejorado junto con la intervención que hay de todo el equipo? Pues porque tienen actividades más normalizadas, porque están más satisfechos con su vida. Por esa razón las conductas se minoran. Por eso yo os hago la lectura global del individuo. ¿Qué ejes fundamentales son las directrices del trabajo en este programa previo que llevo ya como 15 años? ¿Vale? Pues el fundamental, importantísimo, que es el trabajo multidisciplinar. Sin eso no hacemos nada. O sea, un individuo solo, un psiquiatra solo, el psicólogo solo, no se hace nada. O sea, se tiene que trabajar siempre en equipo. Por supuesto que complementando modelos. O sea, que yo trabajo con la psicóloga y hace un análisis funcional de las conductas, me parece estupendo. Yo le aporto la parte de la familia de manera que trabajamos consultas telefónicas, visitas, llamadas, todo eso lo abordamos todo con cada uno de los pacientes que tienen trastornos de conducta, ¿vale? Una parte muy importante que yo creo que ha mejorado mucho también, y yo creo que el año próximo, incluso en residencia, van a salir ya mejores los resultados, es la figura del referente. Cada vez se está implementando más la figura del referente. O sea, alguien que elige el propio usuario, con el que va a tener una relación directa, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser el psicólogo, habitualmente son los cuidadores, son los que tienen esa figura. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros nos manejamos con relaciones, porque los vínculos, digamos que el apego desde que nacemos, el sentir una figura protectora, una figura amorosa, es lo que nos hace comportarnos, con lo cual es importantísima la elección que hacéis en cuanto que el paciente elige a su referente y la relación directa que tiene con ese referente, incluso para, después de un problema de conducta, salir con él a pasear, salir con él individualmente a pasear, se haría como una figura de amor que puede estar en la familia. Entonces, esto me parece crucial. El psiquiatra yo lo veo como consultor, yo voy una tarde en semana, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es aportar cosas al equipo. Y en alguna ocasión pues también, bueno, con los pacientes sí que trabajo, los que están internados trabajo semanalmente, y con las familias a veces trabajo yo, a veces a través de la psicóloga y de la trabajadora social. Se trabaja bueno, eso lo trabajáis todos ya, está implementado el trabajar individualmente con los pacientes con un plan terapéutico individualizado, ¿de acuerdo? Y sobre todo el equipo que se ha continuado, que no esté variando. En el programa nuevo, vamos a ver, en el programa nuevo, si nosotros nos dan hay un tiempo indeterminado, si nos dicen de mayo a diciembre, Dios mío, ¿qué hago yo con esos pacientes con 5 meses? ¿Qué voy a cambiar en 5 meses? Habitualmente, problemas de conducta que tienen que ver, que han nacido años atrás, es difícil que en 4 sesiones los modifiquemos, necesitamos mucho más tiempo. Dije, Dios mío, ¿aquí qué hago? Por eso yo este programa lo he vivido más como intervención, más que como diagnóstico. Eso no quita que como médico tengo que evaluar el caso. Siempre los que han trabajado conmigo veis que yo pido todos los informes que tengáis, pido también los informes al psiquiatra público, porque si no me faltan datos, me faltan pruebas complementarias que no estén actualizadas. Respeto el diagnóstico que ha establecido el psiquiatra público, y si yo veo que a lo mejor hay algo que esté equivocado o que hay que modificarlo, lo llamo, me informo, hago después un informe paralelo pidiéndole permiso si veo que tengo que cambiar la medicación, ¿vale? Esa parte la cuido mucho porque si no, pues el psiquiatra público, si está medianamente implicado y tiene mucha presión asistencial, pues se va a desimplicar mucho más, ¿vale? Entonces yo lo veo más como intervención, aunque sí que refiero un poco y veo cómo está el diagnóstico y si tengo que modificar algún tratamiento. Yo pienso en una duración breve, tengo que hacer intervenciones breves porque yo no sé si en enero esto sigue o no sigue, con lo cual mi intervención va a ser, como os he dicho ya, más en el aquí y ahora y a lo mejor menos yéndome al pasado relacional de la familia. En todos los casos, en este programa, el interviniente directo no soy yo solo, sino el referente. La persona que ha detectado que este caso tiene necesidades complejas está dentro de la evaluación y está en todas las sesiones. Y se ve cómo se trabaja y se ve lo que se está hablando con el paciente y con la familia. En todos los casos, en este caso los referentes han sido los psicólogos están dentro de lo que es la terapia.
y están viendo directamente lo que está ocurriendo. Es la forma más fácil para que después ellos sigan implementando todos los cambios en el trabajo diario con las familias, con los pacientes. Características clínicas, bueno, pues ahí tenéis. Yo, menos mal que llevo solo 8 casos, porque si no, la verdad es que me vería agotada, porque las sesiones hay que prepararlas previamente, después las sesiones duran de hora y media, después hay que revisarlas, eso cada vez que se ve a las familias y a los pacientes. Entonces, bueno, pues 4 tienen una discapacidad leve, 3 moderada y 1 grave. Los diagnósticos, hay 2 con trastornos generalizados del desarrollo, 2 con trastorno de control de impulsos, uno de ellos criptomanía, 1 con TDAH, 1 con un trastorno depresivo no especificado, que yo lo veo más contextual, 1 con trastorno de angustia con agorafobia y otro que no tiene patología en el eje 1. Hay una discapacidad intelectual y de hecho no lleva tratamiento y no le voy a poner tratamiento, ¿vale? Y después, en lo que yo os he dicho de la clasificación, de la importancia que tiene hablar de que los trastornos de conducta no siempre son causa de una enfermedad mental, es que hay 4 de ellos, de los 8, en donde hay problemas de relación, ¿vale? 4 de tipo parentofiliar, comunicación, entendimiento, padres e hijos, que es lo que se tiene que modificar, y 1 en la comunicación y los acuerdos a nivel de los cónyuges. Bueno, esto también coincido con Cristina. Bueno, esto se tiene que promocionar, ¿no? Desde luego estamos iniciando algo. Sí que estamos viendo, bueno, por ejemplo, la zona de Albacete a nivel público, como ha dicho ella, no hay ningún programa específico. De manera que, bueno, pues estamos implementando algo que es favorable. Lo mejor sería, pues, que hubiera un equipo estable y que, por ejemplo, el psiquiatra fuera consultor de algún área, de las áreas que existen en Castilla-La Mancha, y que puedan trabajar con estos pacientes con estas necesidades tan complejas y tan complicadas. Pero también se necesita un grupo de trabajo en donde los recursos sanitarios y sociales estén juntos, porque si no lo que hacemos es que el paciente vaya a un lado y al otro. Este es psiquiátrico, este es social, y eso no puede ir. Los casos que realmente son resistentes, tenemos que tener una comisión para ver hacia qué dispositivo y qué intervención es la más propicia, y eso es necesario, ¿vale? Después todo el desarrollo posterior de viviendas supervisadas, recursos residenciales, pues eso con el tiempo. Y las unidades de hospitalización breve yo creo que son útiles para estos pacientes. Ahora, trabajando con los psiquiatras que trabajan en las unidades de hospitalización, para hacerles entender que la contención en un momento de crisis de la institución, de crisis familiar, es buena. Este pequeño programa, ¿cómo lo veo? Bueno, pues yo creo que una forma buena es que FEAS, sé que está en contacto directo con la Dirección Regional de Salud Mental, que informe al director regional. El director regional puede ponerse en contacto con los jefes de servicio de todas las áreas y trasladar esto a sus psiquiatras, que sepan que hay un programa específico y que el psiquiatra que está en este programa específico podrá ponerse en contacto con el psiquiatra público para cualquier cosa. O sea, esta información facilitaría muchísimo el que los que estamos en este programa podamos conversar con los psiquiatras públicos. Una vez que termine la intervención, siempre a través de informe reglado, se tendría que informar, informe reglado, y si puede ser físico y con coordinación directa, mucho mejor, para informar de lo que se ha hecho y en qué momento se encuentra ese paciente. ¿Cómo se ha hecho el trabajo con estos usuarios? Vamos a ver, tenemos en cuenta que son pacientes y familias que han pasado por momentos muy complicados y durante muchos años. Generalmente son familias en donde uno de los individuos tiene problemas de conducta de años, y problemas de conducta importantes, y que incluso a veces como que se cuestionan, porque los problemas de conducta aparecen solo en el ámbito familiar y no en otros ámbitos. Entonces continuamente se están cuestionando, oye, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué hace mi hijo esto? ¿Por qué hace mi hermano esto? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, hay que acoger a esta familia, a estos pacientes, viendo qué momentos de dolor han pasado conjuntamente y no han sabido resolver. De los casos que he puesto 8, porque eran 9, vamos a ver, hay un caso en donde después de una primera intervención pues no se siguió la intervención en familia. No pasa nada, se puede trabajar, se puede seguir trabajando con el referente o con el psicólogo, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer cuando hay una resistencia a poder hacer una intervención más allá de lo que es el propio síntoma y el tratamiento farmacológico? Yo creo que el equipo referente, donde estéis, pues hay que trasladar a las familias con humildad que sois impotentes, que no podéis hacer más,
que necesitáis del asesoramiento de otras figuras para poder sacarlos del atolladero en el que se encuentran. Y que sin eso no vais a poder avanzar con esta persona que esté en ese momento con un problema. Posiblemente, si en ese momento no son permeables, es posible que más avanzada la enfermedad o más avanzado el síntoma, entiendan, se deja la puerta abierta a que podamos hablar de otras cosas que no solamente sea el poder poner un fármaco, ¿vale? La intervención, como os he dicho, supone trabajar con toda la historia recogida, después tiene una parte de acomodación, de entendernos, la familia y el terapeuta y el referente, y después ya lo que sea la intervención y el desarrollo mínimo de un año. Los resultados no son evidenciables. Siempre se tiene que tener en cuenta al paciente, porque los objetivos son con el paciente, y tenemos que dar también un espacio, como os he dicho antes, a él. Por supuesto, formulados de forma positiva, tenemos que tener en cuenta cómo él los ve y que sean realizables, que sean metas que él puede conseguir, ¿vale? Flexibles y adaptados a él, ¿vale? Y siempre trasladándole que el esfuerzo que haga, o sea, todos los avances que hay es por el esfuerzo que él o que ella lleva a cabo, ¿vale? Pueden haber muchas, como os he dicho antes, también puede haber muchas resistencias, ahí tenemos un poco pues, una reflexión de dónde puede estar la resistencia previa a lo mejor a una intervención de este tipo. Y después, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para que la familia en un momento determinado diga, bueno, vamos a entrar un poco a hablar del problema que tenemos en común? Bueno, pues se puede trabajar, como os he dicho, se puede trabajar solo con los padres, por ejemplo, el paciente con discapacidad severa, pues trabajo solo con los padres. Se puede trabajar con una madre y una hermana, porque el padre en este momento pues está muy enfermo, pues se puede trabajar. En muchas ocasiones vamos a tener que algún miembro de la familia es crucial, importante y no viene. Bueno, pues seguiremos trabajando con los miembros que vengan, ¿vale? Eso me refiero con insubordinación, o sea que si no viene uno de los miembros que nos parece crucial, por ejemplo, había una paciente que tiene una rivalidad muy importante con su hermana, es una parte muy importante que pudiera venir su hermana para expresar todo eso, dijo que estaba tan enfadada que no iba a venir. Bueno, a lo mejor en otro momento podemos traerla para que haya un acercamiento y un entendimiento de qué está pasando ahí. Os traigo unos pocos ejemplos para que podáis entender mejor esto. A ver, que me voy un poco recordando un poco algunos de los casos. El trastorno de conducta, por ejemplo, en este caso, era un incumplimiento de normas, amenazas y agresividad dentro del domicilio. Vamos a ver, aquí si nos vamos a qué historia hay antes, pues encontramos una familia con puntos débiles porque hubo una relación muy difícil entre los padres. Los padres ya están separados, Estos arriba son los padres y estos son los hijos. En verde está el paciente sintomático, el que tiene el síntoma del trastorno de conducta. Entonces son padres ya separados, en donde, bueno, pues en la historia este padre pues había una agresividad tanto hacia la esposa como hacia el paciente con discapacidad. En este caso la discapacidad la tiene el paciente designado y el segundo. Este paciente, este individuo, porque no tiene diagnóstico mental asociado, en este caso este individuo lo que hizo fue ayudar a la madre en esas agresiones, pues hacía de intermediario, ayudaba un poquito a que no se llevara a cabo y a la madre pues la defendía. ¿Qué pasa con el tiempo? Y eso es lo que tenemos que llevar al relato conjunto con la familia. ¿Qué ocurre con el tiempo si colocamos al hijo durante muchos años en un lugar de un padre, en un lugar, ¿qué pasa? Que después va a querer tener una serie de privilegios distintos a los del hijo. Y puede ser que en un momento determinado nos diga, o sea, se imponga lo que él quiere hacer en casa. Hay que ayudar entonces también a la madre a que le ponga límites. Si no puede sola, pues está ahí los demás intervinientes, está a lo mejor un vecino, está a lo mejor un abuelo, está a lo mejor un tío que pueda ayudar a la madre a poner esos límites que en este momento el individuo no permite, porque se le colocó durante muchos años en un lugar. Hay un autor importantísimo que habla de las lealtades familiares y que nos traslada que nosotros tenemos un libro mayor de méritos, en donde nosotros damos y recibimos, ¿vale? Entonces, como que si en un momento determinado, entre muchos años, yo he dado esto, ahora yo quiero recibir, y quiero recibir una posición, en principio, más privilegiada que el resto de hermanos. Y si no, voy a plantear problemas. Por ejemplo, esto sería un ejemplo. Otro tema que yo trabajo muchísimo, y esto se tendría que trabajar desde el reconocimiento y el diagnóstico de la discapacidad intelectual.
el que se proteja excesivamente al individuo con discapacidad, lo que hace, por eso recojo uno de los autores que más han hablado de resiliencia, de fortalezas, es que el niño sobreprotegido no puede ser feliz porque está privado de las victorias, de encontrar por sí mismo el logro y el afrontamiento de las dificultades. Y esto es lo que yo mucho trabajo con las familias. A veces el ver que nuestro hijo, nuestro hermano no puede alcanzar lo que tiene otro de su igual puede hacer que le compre, que le proteja. Y entonces le estoy privando de encontrar sus propios recursos. Cuando eso se va cronificando y no se modifica, cuando entra en la época de adolescencia, entra en crisis. Y quiere más, y entonces no quiero un coletero, no quiero 10 coleteros, porque antes me dabas lo que yo quería, ahora lo quiero, pero quiero 10 coleteros porque yo quiero estar igual de guapa que esta amiga mía. ¿Me entendéis? Entonces ahí hay un grupo enorme en donde eso hay que hacerlo preventivamente, hay que posibilitar todas las capacidades. A veces con el dolor de un padre o de una madre que diga, le va a costar mucho llegar a esto, pero es que es fundamental para que crezca como el individuo que no tiene discapacidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos otro caso. En este caso, veis ahí que el padre, que es el cuadradito es el padre y el redondito es la madre, ha muerto. Entonces, la madre decía, ya que le faltaba el padre, pues ¿por qué no propiciarle de otras cosas? Si le faltaba esto, pues yo voy a estar con él todo el tiempo, voy a facilitarle los recursos, voy a facilitarle que no tenga problemas. ¿De acuerdo? Cuando yo pongo estas dos líneas, hablo de una relación demasiado apegada. Entonces, está haciendo que el individuo le cueste, le sea difícil separarse, si ya le es difícil diferenciarse, en este caso, separarse y ser, al menos, como el resto del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tiene necesidades de pareja, tiene necesidades de una chica, tiene necesidades de amigos. Si está muy unido a la relación con su madre, esta parte no la tiene, aunque la desee, ¿vale? Entonces, hay que fomentar que se vaya dando, que ambos se den cuenta de qué cosas se tienen que hacer para tener espacios separados y espacios comunes, ¿de acuerdo? El último caso, ya termino, me queda poquito. En el último caso, vamos a ver. En este caso hay una rivalidad también con la hermana, y también volvemos a hablar un poco de que las relaciones a lo largo del tiempo dentro de la familia las vamos variando, dependiendo del momento que tiene cada individuo de la familia, de manera que, por ejemplo, pues esta paciente, porque sí lleva tratamiento y está diagnosticada, en este caso, bueno, pues lo que ocurre aquí es que la hermana es exitosa, pues tenía una competencia a nivel social bastante relevante, durante mucho tiempo la hermana ha estado fuera, y bueno, pues había un entendimiento bastante importante entre la paciente y la madre. En esas intermedias, pues el padre tiene una enfermedad también, enferma mucho, y bueno, pues tiene dificultades, bueno, con una incapacidad laboral. En todo esto, pues la hermana vuelve al domicilio, la hermana mayor, la hermana prestigiosa vuelve al domicilio, con lo cual pues esta chica entra en rivalidad. Dios mío, yo tenía una posición privilegiada, tenía una posición preferencial con mi madre, me entendía muy bien, y ahora quien se va a tomar el café con mi madre es mi hermana, ¿vale? Y después mi padre como que no me entiende, no entiende lo que yo tengo, y a la vez, bueno, pues está enfermo, pero aunque está enfermo, yo tengo que entender que me dice lo que le dice, ¿entendéis? O sea, que tenemos que ir viendo en cada momento para que ellos también lo vean, qué movimientos han ocurrido para que esto ocurra. En este caso, por ejemplo, hay también conductas muy farragosas, como llegar a los problemas de conducta a retenciones fecales graves. Entonces, bueno, pues ahí se tienen que hacer intervenciones más en aquí que ahora estratégicas para poder modificar esa conducta que está rebelándose en este momento con la madre, porque es la que limpia la sed después, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se lo podemos modificar para que se pueda hablar de eso y no haga falta que lleguemos a esta situación. Otra cosa muy importante, vamos a ver, tenemos que intentar que las familias colaboren, y muchas veces ahí, por ejemplo, en este caso vemos que el paciente tiene dos hermanas más con discapacidad, y la otra hermana con discapacidad
pues le da falsas expectativas. Y eso también tenemos que trabajar con los padres, porque a veces, como está tan deseoso de salir del centro, pues le decimos, no te preocupes, que eso, que dentro poco, que sí, que vamos a... Y entonces le estamos creando falsas expectativas, con lo cual, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la persona que está a lo mejor en un internado? Potenciar los problemas de conducta, porque si me ha dicho alguien importante para mí, como es una hermana, en este caso el triangulito, quiere decir que la hermana está provocando esta falsa expectativa de tú te van a traer para acá conmigo, tú estás allí, pero si sigues con esos problemas, mira, ni me trajeron aquí, con lo cual la falsa expectativa está. ¿Por qué yo voy a parar mi conducta si yo lo que creo que es que a través de esta conducta voy a estar la de mi hermana? Imposible. Con las familias también trabajamos muchísimo eso. Nunca dar falsas expectativas. Si creemos que donde mejor está, por ejemplo, es en el internado, en el piso supervisado, tenemos que trabajar con el deseo del paciente o del individuo. ¿No? Pero no decir esto, porque si no potenciamos, que es porque él cree que, o ella cree que con los problemas de conducta que genera, la van a trasladar o la van a expulsar o la van a llevar a su domicilio. Y eso no es real. Entonces, hay que trabajar, esto nosotros lo llamamos triangulaciones, hay que trabajar con que no se utilice falsas expectativas, porque son personas cruciales e importantes para el paciente, la hermana, la madre, el padre, etc. ¿Vale? Termino ya, vamos a ver, cuando nosotros elegimos con qué personas trabajar, nos vamos a aquellas personas más significativas y nutritivas emocionalmente con el paciente, ¿vale? Como que, vamos a ver, esa dificultad de diferenciación que se tiene hace que la dependencia se establezca especialmente con las figuras de más apego. Habitualmente es la madre, podría ser el padre, podría ser una abuela, ¿vale? Esas figuras son las que nos dan la clave, porque son en donde el paciente establece su lealtad para modificar las conductas, o el deseo de volver con ellos, o el deseo de que le cambien de rol y en vez de ser participar con la hermana del tomar el café. Entonces, encontrando esa figura nutricia crucial, importante para el paciente, vamos a tener muchas llaves, y siempre esa figura tenemos que hacer y que intentar que esté en la terapia. Si esa figura no está en la terapia, solamente con el individuo y con vosotros, no conseguimos nada. Entonces, una de las primeras cosas es detectar dónde está esa figura crucial e importante y de la que emocionalmente sigue dependiendo el paciente. Puede ser que esté tanto en la familia nuclear como en los abuelos, etc. Aquí también os he comentado en los ejemplos, pues triangulaciones que pueden estar mediando para que la conducta pueda mantenerse, ¿vale? Igual, si, por ejemplo, como os he dicho antes, se ha cambiado la relación con el paciente y en ese momento esa figura nutricia, la madre, por ejemplo, como que ya no la tiene como figura referente, como que ya no cuenta tanto con ella o con él, posiblemente va a haber problemas de conducta. O sea, esa diferenciación que no ha habido antes, porque la va a haber ahora, ¿vale? Otra cosa importante es el poder que toma el síntoma a través de los años. Cuando nos vienen de adultos y el paciente tiene un problema de conducta o otro problema, se ha creado un poder en torno al síntoma. ¿Por qué? Porque esa persona, a través del síntoma, los años previos, ha conseguido X cosas. De manera que si ha conseguido, pues no sé, que salga más con mi madre, ha conseguido que me compren tal cosa, si ese síntoma a lo largo del tiempo tiene poder relacional, ¿por qué el individuo lo va a quitar de su estrategia relacional? No va a querer quitarlo. ¿Qué le queda si quita el síntoma en relación a esa madre, que es lo más importante para él? Entonces ahí tenemos grandes dificultades de buscar otras alternativas que se generen para que él se quite el síntoma y se establezca otra comunicación, ¿vale? Hemos visto dos cosas importantes que yo a través de mi experiencia la veo de forma redundante, que es estas dos cosas, os digo, el poder, el proteger, el hacer una sobreprotección, una protección normal, una sobreprotección, una sobreindulgencia que puede aminorar las capacidades. Y después esta alteración en lo que sería la jerarquización de la familia, y también a la larga va a tener problemas de conducta. El colocar a lo mejor a este chico, a esta chica con discapacidad en una posición a lo mejor
de ayuda en un momento determinado de padre o madre va a hacer que no quiera bajar de nuevo al estatus de hijo. Y aquí vamos por último, ya os un poco un resumen de para encontrar estas pautas nuevas de relación. Bueno, pues tenemos que trabajar mucho, como vosotros decís continuamente, en la análisis funcional, encontrar otras alternativas, otras formas de disfrute. Tenemos que ir investigando y buscando estas otras alternativas que puedan hacer que cambie la estrategia conductual. ¿De acuerdo? Creo que... Tenía una última, pero no me ha aparecido aquí. Bueno, había una última, yo creo que muy bonita, porque era de muchos trabajos que han hecho en los talleres. Y bueno, también nos ponía, junto con los dibujos de las cosas que han hecho los usuarios en los talleres, también nos ponía la parte final de muchas gracias a todos.